Podemos usar una gran cantidad de nombres para definir lo que está pasando hoy en ciertos sectores de la sociedad, hoy en ciertos grupos del país. Podemos usar palabras como cargada empresarial. Podemos usar palabras como pragmatismo, como si ser pragmático fuera malo. Podemos decir hay intereses convenencieros o así es el poder. Podemos también hablar de el entreguismo de cierto sector de la economía y podemos perder miserablemente el tiempo diciendo estos absurdos, estos ridículos que evidentemente no son el ánimo que priva. Yo no puedo hablar, no puedo decirlo por cada empresa, por cada persona, por cada uno de los que hayan estado hoy, miembros del Consejo Coordinador Empresarial, en la reunión con el ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, y con su equipo de trabajo. Sin embargo, me parece que priva muchísimo más el supremo interés de la nación. Suena cursi, suena ridículo, suena absurdo para algunos. Pero todos decimos amar a México. Y amar a México es más que ponerse la camiseta en los mundiales y aplaudir cuando gana y, claro, insultarlos cuando pierden. Que cantar el himno a gritos es mucho más que eso. Es mucho más que salir el 15 de septiembre a emborracharnos y gritar. Es mucho más que eso. El amor a México es el amor a la tierra donde muchos escogimos vivir, donde muchos seguimos decidiendo vivir en ella. El amor a México es el cariño a la tierra donde hemos tenido oportunidades de vivir, de desarrollarnos, de ser lo que somos, de ser quienes somos, de cuidar y alimentar a nuestros hijos, de ver por nuestras familias, de ver por nosotros mismos. A veces tenemos ideas muy equivocadas sobre la democracia. Creemos que la democracia solo funciona y solo vale, solo prevalece cuando gana nuestro candidato. Como que yo les dijera, no, pues esta elección no fue democrática porque no ganó mi amigo Pepe Mid. No, es absurdo. Es ridículo que yo le dijera eso. O que le dijera, no es mi presidente porque no voté por él. Si creemos en la democracia, si creemos en esas 89 millones de decisiones individuales que van formando un país donde el voto del empresario y el más pobre vale igual, del más informado y del menos informado, valen exactamente lo mismo, en ese contexto y en ese entorno debemos aceptar los resultados. Y los resultados de esta elección fueron claros como pocos. Claros como pocos. Piénselo usted, a mí me ha tocado las elecciones de 1988 para acá. Salvo la de Carlos Salinas, esta es tan clara como es. Desde la época de Carlos Salinas, quien estará en la presidencia de la República, también va a tener una abrumadora mayoría en el Congreso. Pero así es la democracia. La democracia es... se hacen un organismo electoral independiente, las elecciones son cuidadas por los vecinos y eso es lo que determina. La mayoría de los mexicanos, la mayoría de quienes tienen el derecho y la responsabilidad de votar, decidieron que fuera Andrés Manuel López Obrador el presidente de la República y que en el Congreso la mayoría estuviera integrada por miembros de ese partido. Esa es la democracia. Así es la democracia. Y no podemos decir la democracia me gusta cuando gana el que yo le voy. La democracia te gusta, gana el que le vas o no gana el que le vas. ¿Fue un proceso limpio? Sí. ¿Fue un proceso ordenado? También. ¿Fue un proceso que pueden no gustarme los resultados? Sin lugar a dudas, sin discusión. Sin embargo, ese creo que es el ánimo que privó hoy en las reuniones de los empresarios. Hoy los empresarios, los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, salieron a refrendar lo que creen sobre México, lo que creen sobre el país.
que debemos vivir en un país armónico, que debemos vivir en un país unido, que debemos vivir en un país de progreso para nuestras familias, un país de bienestar. Salieron a reunirse con el presidente, el ganador de las elecciones, el próximo presidente de la República, y hablaron. ¿Eso es una cargada empresarial? No, de ninguna manera. ¿Eso es un besamanos? No, de ninguna manera. Es el reconocimiento de que así es la democracia. Es el reconocimiento de que hay que ver para adelante. Y desde aquí le digo, fuerte y claro, que se me oiga bien. Ya, bájenle unos y otros. Los que perdieron, perdimos. Los que perdieron, perdimos. Allá que cada partido político, que cada persona, que cada candidato saque sus cuentas. Los que ganaron, ganaron. Pero nada puede ser peor en un país que seguir haciendo el encono, que seguir haciendo el ver en el espejo retrovisor. Ya pasamos de elección. Ya fue el domingo. Ya se decidió. Yo le dije que todo iba a estar cantado el domingo cuando cerraran las urnas. Y estuvo cantado. Fue lo que tenía que ser. Fue lo que fue. Es lo que es y es lo que hay. Hoy, en esta reunión de la iniciativa privada con el candidato electo, vemos algunas cosas muy interesantes, algunas cosas que son dignas de destacar. Primero, diría yo que la posición de Andrés Manuel López Obrador de hablar de confianza. Fueron a tender puentes de confianza. Fueron a encontrarse ya no en el ambiente de las campañas, ya no en el ambiente de la división, ya no en el ambiente de el ridículo, ya no en ese ambiente, ya no en el de la crispación. Y hay quienes dicen, es que Claudio X González y López Obrador se abrazaron y hasta descubrieron que le van al mismo equipo de béisbol. Pues a mí eso en el fondo me gusta. En el fondo me gusta que sean dos personas maduras y que entiendan que ya se acabó la disputa. Que ya se acabó la disputa y que hay cosas más grandes que las disputas personales. ¿Usted no se emociona cuando después de un partido del Mundial que se patearon, se jalaron, se abrazan los otros jugadores? Se abrazan los jugadores de los dos países. O que Cristiano Ronaldo le ayuda a Cavani a salir del campo cuando está lastimado. Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es estar en el mismo lugar. Y se hablaron de cosas en las cuales los empresarios y el gobierno de López Obrador están de acuerdo. Durante la campaña López Obrador insistió, y lo hizo muchas veces, en un programa de becas para los que no estudian ni trabajan, que decía que ya no iba a haber ninis y que no iba a haber sicarios. Habló de un programa de becas, habló de un programa, durante mucho tiempo habló de ese programa. Hoy incluso dijo que para sus dos programas iniciales se tienen que conseguir 150,000 millones de pesos, aunque no tengan camisa en el gobierno. Y sale una idea que han tenido los empresarios, que aquí hemos hablado mucho, que quizá, mi querido Israel, sería bueno que buscaras un programa completo que dedicamos Juan Pablo Castañón y yo a hablar sobre, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de la educación dual, esta que también ha funcionado en Alemania, en Corea del Sur, en países que han crecido mucho. ¿Qué es la educación dual? Alguien que esté en la educación preparatoria, en esta parte de la educación media, comienza a trabajar como aprendiz en una empresa. En Alemania el 90% de los que entran a estos programas se quedan a trabajar en la misma empresa. Porque se generan habilidades que son útiles para la empresa y que son útiles para el joven. Hay muchos jóvenes en este país que no tienen oportunidad de trabajar. Sería bueno que reviviéramos toda esa historia de la educación dual. Yo escribí por ahí alguna columna en el periódico Excelsior. Porque eso es cierto, necesitamos estos modelos, necesitamos menos licenciados en comunicación, menos licenciados en administración y más técnicos, muchos más técnicos, mucho más gente que tenga especialidades verdaderamente vinculadas a la empresa. Y se pusieron de acuerdo con eso, y se pusieron de acuerdo en
que van a jalar parejo. Y está bien, me parece verdaderamente maravilloso. También es de reconocerse la actitud de Alfonso Romo. Alfonso Romo, yo le escuché una entrevista de radio, lo voy a comentar, con Joaquín López Dóriga. ¿Se acuerdan cuando el pleito del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? ¿Se acuerdan cuando estaban las tensiones por el aeropuerto, que iba a haber una mesa de trabajo? Que en la reunión de la Cámara de la Industria de la Construcción deciden que iba a haber una mesa después de eso y que el Consejo Coordinador Empresarial la cancela bajo el argumento de que pues, parecía que ya López Obrador había tomado una decisión. Yo oí al lunes siguiente una entrevista de Alfonso Romo, que va a ser el jefe de la presidencia de López Obrador, así lo ha anunciado, que decía, bueno, ya dijimos lo que nos teníamos que decir, ya estábamos barnizando la mesa para sentarnos, volvámonos a sentarnos, démonos la mano, que hacía esfuerzos públicos y privados por tender puentes, por hacer que hubiera una reunión de estos intereses. Hoy sabemos que estos esfuerzos de Romo vienen fructificando y que Romo dice hoy una frase que debemos tener en cuenta. Que hay una luna de miel entre los empresarios y el nuevo gobierno. El gobierno que entrará a partir del 1 de diciembre. Y él dice que ojalá la luna de miel dure 6 años. Y hay algunos puntos en los que veo que va a ser difícil. Hoy, evidentemente, y es ilógico pensar que pudo haber sido de otro modo, nadie habló sobre los temas complicados, no se habló sobre la reforma educativa, no se habló a detalle sobre la reforma energética, donde el gobierno de López Obrador ha dicho que si los contratos están bien hechos, va a seguir adelante. Es decir, ya no habla de la eliminación por sí misma de la reforma energética. No se hablaron de esos temas, se hablaron de lo que sí se puede estar de acuerdo. Se tendieron puentes de confianza y habrá algunos donde la desconfianza siga. Yo se lo dije aquí en estos micrófonos y lo dije en todo lugar, en toda aportación que hago a Grupo Imagen. Se lo dije claro y se lo dije fuerte. Seguramente tú lo recuerdas, Tocayo, tú lo recuerdas, Israel. Cuando les decía que a los mercados no les preocupaba especialmente quién ganara la elección, sino cómo quedara integrado al Congreso. Y hoy vemos que el Congreso es abrumadoramente de Morena, que es un Congreso abrumadoramente morenista. Y ya algunas empresas calificadoras como Standard & Poor's dicen, oigan, eso no nos gusta, eso podría tener una implicación en el riesgo. Porque la mayoría de los mexicanos decidió dar un cheque, si no en blanco, casi en blanco a la administración de Morena. Y se podría cambiar la Constitución, créame, con muy pocos problemas, con una gran facilidad. Y algunas reformas estructurales se caerían y ahí vendrán las discusiones, ahí vendrán los pleitos. Sin embargo, ojalá que prive el sentido común, ojalá que prive el interés superior de México sobre el interés de los partidos políticos. Ojalá que el segundo presidente de este siglo que llega con tal aprobación popular sepa hacerlo y sepa hacerlo mejor. La esperanza, y se lo decía ayer, la esperanza que veo en la gente que votó por Morena me recuerda muchísimo, a la de la gente que votó por Fox. Aquellos que creían que iban a ser un nuevo México y que iba a ser un nuevo país. Y que Fox entendió mal ese mensaje y administró mal la fe de las personas. Que Fox se concentró muchísimo más en las encuestas, en ver qué tan popular era y en hacer una gran cantidad de barbaridades, de ridículos. Tuvo algo bien, honestamente tuvo algo bien y muy bien. El gobierno de Vicente Fox no se metió en materia económica. A mí me daría mucha paz, me daría mucha tranquilidad que fuera algo similar, que la administración de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda sea parecida y o mejor a la de Francisco Gil Díaz en el gobierno de Fox.
Era disciplinado y hay que mantener la disciplina. Ya vemos algunas señales de hacia dónde apunta Carlos Ursúa o la gestión de Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda. Hoy en una entrevista de televisión, en una entrevista con Carlos Loret de Mola, decía, por ejemplo, que del aeropuerto hay tres opciones. La de Santa Lucía, que dice tiene un problema de espacio aéreo, o sea, reconoce cuál es el problema. Dejarlo como está o irse por la concesión. Y eso genera puentes. ¿Recuerda usted aquella famosísima conferencia de prensa de Carlos Slim sobre el aeropuerto? Carlos Slim lo primero que dijo fue el aeropuerto debería ser concesionado. En una de esas, inversionistas como Carlos Slim se sienten cómodos con la decisión que se toma sobre el aeropuerto. Y también habló sobre, ya precisó más, este tema de que no va a subir en términos reales el precio de la gasolina. Ese no va a subir más en términos reales el precio de la gasolina es volver al gobierno de Felipe Calderón. En la administración de Felipe Calderón se tomó la decisión económicamente correcta de decir, oigan, tenemos que ajustar por inflación el precio de la gasolina para generar menos presiones, menos carga en las finanzas de Petróleos Mexicanos y en las finanzas públicas. Se tomó esa decisión. Y esa decisión que fue correcta fue el original gasolinazo. A eso le llamaron originalmente el gasolinazo, ese ajuste por inflación. Y después, hacia finales de su gestión, tomó la decisión de que el ajuste se hiciera en lugar de una vez al año, porque genera una burbuja inflacionaria, se repartiera en 12. Y al final del día era lo mismo. Bueno, pues Carlos Ursúa hoy en una entrevista de televisión habla sobre esa posibilidad, habla sobre ese tema. No me parece el ideal, pero me parece aceptable. Yo creo en los precios libres de los combustibles y que pague más quien consume más. Que pague más quien como yo tiene un motor de 6.4 cilindros. Pero hoy lo que estamos viendo es, diría yo, una luna de miel. Ojalá dure. U ojalá los amigos que se están haciendo en esta época de paz, en esta época donde ya acabó la guerra electoral, donde ya acabó la discusión política, ojalá que estos amigos que se están construyendo, que estos puentes que se están haciendo, sirvan para cuando lleguemos a los temas difíciles. Sirvan para que haya un contrapeso en el momento de tomar decisiones. Porque es preocupante, muy preocupante, tanto poder concentrado en una sola persona, sea quien sea. Esta es mi palabra y es en firme.